tanto, un acortamiento de esta constante de tiempo se asocia a una caída de la presión arterial diastólica. El acortamiento de esta constante se puede producir por una disminución del tono vasomotor o de la compliance arterial, y una disminución de la presión arterial diastólica en general se asocia o a vasodilatación, a bradicardia o una disminución de la compliance arterial. Para ejemplificar un poco de lo que hemos hablado, observen esta situación: paciente número 1 con una presión arterial de 95/45 y una frecuencia cardíaca 95, y el paciente número 2 con una presión arterial de 95/45, similar al paciente número 1, pero en este caso con una frecuencia cardíaca de 125. Observen qué ocurriría con el comportamiento de la presión arterial diastólica del paciente número 2 si la frecuencia cardíaca baja, o sea, la presión arterial diastólica notoriamente disminuirá. ¿Cuáles serán los determinantes de la presión arterial media? Los principales serán el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. La presión arterial media es el mayor determinante de la presión de perfusión tisular, y su valor es constante porque las grandes arterias actúan como un capacitor. En el cálculo de la presión arterial media tenemos que ver la importancia que tiene el componente diastólico de la presión arterial. Recuerden que para calcular la presión arterial media decimos que presión arterial media es igual a presión arterial diastólica más la tercera parte de la presión de pulso. ¿Qué significa esto en términos matemáticos? Que la presión arterial diastólica contribuye con las 2/3 partes y la presión arterial sistólica contribuye con la tercera parte del valor de la presión arterial media. Y si hacemos una analogía con la ley de Ohm de circuitos electrónicos, de circuitos eléctricos, que dice que voltaje es igual a intensidad por resistencias, presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémicas para más presión venosa central. Y la presión venosa central en una situación de normalidad es prácticamente cero. Por lo tanto, en una situación de normalidad podemos decir que presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Y hablando de presión del pulso, ¿cuáles son sus determinantes principales? Están constituidos por el volumen sistólico y la compliance de las grandes arterias. Es muy importante la valoración de la presión del pulso en pacientes hipotensos. Por ejemplo, una presión de pulso menor de 40 milímetros de mercurio puede estar reflejando una determinada situación y la presión del pulso mayor de 40 una diferente. Por ejemplo, una presión de pulso por debajo de 40 milímetros de mercurio puede estar reflejando una caída del volumen sistólico, mientras una presión del pulso mayor de 40 milímetros de mercurio puede estar reflejando una situación hemodinámica similar a la que se puede observar en pacientes con shock distributivo, vasoplegia, sepsis. Esto también tiene mucho que ver con la edad, ya que el comportamiento de la compliance aórtica lleva, por ejemplo, a una disminución de la presión diastólica y un aumento de la presión sistólica y por ende un aumento de la presión del pulso en sujetos de cierta edad. Entonces, en un sujeto de edad, una caída de la presión del pulso podría ser un buen indicador de una caída de volumen sistólico. Pero acá puede ser por una cuestión de contractilidad o de precarga. Una situación diferente a lo que puede ocurrir en una persona joven. Entonces, a la hora del monitoreo de la presión arterial, la presión sistólica puede reflejar contractilidad. La presión diastólica puede monitorizar resistencias. La presión arterial media puede expresar un parámetro de perfusión. La presión del pulso monitorizará volumen sistólico, mientras que el análisis del área bajo la curva de la onda de pulso nos puede permitir la estimación del gasto cardíaco.
Las ondas reflejas son ondas de presión que se generan cuando la onda de pulso incidente, que es la generada por la eyección ventricular, encontrará puntos de discontinuidad en el árbol arterial, por ejemplo, bifurcaciones, cambios de calibre, zonas de rigidez, y retorna hacia el corazón. La presión arterial medida en cualquier punto es la suma de la onda incidente y la onda reflejada, como hemos dicho con anterioridad. Mientras que el momento de llegada de la onda reflejada determinará si aumenta la poscarga del ventrículo o mejora la perfusión coronaria. La onda de presión aórtica tiene dos componentes. El componente temprano, que se puede ver en el gráfico, marcado como entre PI y PD, y que va a estar generado por la eyección del ventrículo izquierdo. Y no depende de la onda refleja, solo dependerá de la rigidez arterial central. El componente tardío, que podemos ver en el gráfico, que se encuentra entre PS y PI, y que va a estar generado por la onda refleja que regresa desde la periferia durante la sístole. Se suma a la onda inicial, aumenta la presión sistólica tardía y veamos el punto de inflexión PI, que marca donde la onda refleja comienza a sumarse a la onda inicial. ¿Qué implicancias clínicas puede tener esto? Cuando las arterias son rígidas, la velocidad de la onda de pulso aumenta. Por lo tanto, la onda refleja llega más temprano en sístole, se monta a la sístole. Y esto genera un aumento del trabajo ventricular izquierdo. Podemos observar la curva punteada que muestra cómo sería la onda de presión sin reflexiones. La diferencia entre curva sólida y punteada es el efecto de la onda refleja. Cuando esta onda refleja llega al ventrículo va a depender de la velocidad de onda de pulso. Por ejemplo, si es baja, como ocurre en las personas jóvenes, permitirán que esta onda refleja llegue después del cierre de la válvula aórtica, cosa que no ocurre con las personas de mayor edad, donde la velocidad de onda de pulso es mayor y aparecerán, se montarán sobre la onda incidente en forma más precoz, o sea, sobre la sístole, fundamentalmente la sístole tardía. Hay diferentes tipos de onda refleja y va a depender de la situación del paciente. Por ejemplo, la onda de tipo A, la que vemos a la izquierda, expresa una reflexión temprana en arterias rígidas. La onda refleja regresa al corazón durante la sístole temprana. ¿Qué implicancia tiene esto? Aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, incrementa el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno miocárdico, es lo que habitualmente vemos en ancianos, en hipertensos o en pacientes con una rigidez aórtica aumentada. La velocidad de pulso está aumentada por estas arterias rígidas, haciendo que las reflexiones regresen más rápido y, como dijimos anteriormente, se montaban durante la sístole tardía. En tanto que las ondas de tipo C, que reflejan, o sea, es una reflexión tardía que se observa en arterias elásticas, en este caso la onda reflejada regresa durante la diástole. Esto genera un aumento de la presión diastólica sin incrementar la poscarga sistólica, favoreciendo de este modo la perfusión coronaria al sostener un gradiente de presión arterial diastólica. Y esto es lo que habitualmente vemos en pacientes jóvenes con aortas muy distensibles. En este caso, la velocidad de onda de pulso es baja, permitiendo que las reflexiones lleguen después del cierre de la válvula aórtica. Es lo que denominaríamos un patrón fisiológico favorable, ya que no aumentará el trabajo ventricular. En tanto, la onda de tipo B, la que observamos en el medio, es la reflexión en pico sistólico, es un patrón intermedio entre onda A y C, y esta onda
refleja llega cerca del pico de presión sistólica y representa una transición ni más ni menos entre un patrón juvenil, podríamos decir más saludable, y el típico patrón de envejecimiento vascular. Observa en este gráfico la morfología de la onda de presión arterial, cómo se modifica en forma previa y posterior a la oclusión de ambas arterias femorales. Al ocluir las arterias femorales se crea un sitio de reflexión muy cercano, por lo tanto aumenta la presión sistólica, aumenta el componente inicial de la onda, hay un aumento sistólico de la presión arterial. Por lo tanto, la onda refleja aumentó y fue la principal responsable del aumento de presión sistólica. O sea que cuando se crea un sitio de reflexión importante, como puede ser esta oclusión, la onda refleja retornará más rápido y con mayor amplitud, aumentando la presión sistólica tardía y la poscarga del ventrículo izquierdo. Observen en este caso estos trazados de presión a distintos niveles de la aorta, desde la aorta proximal hasta la bifurcación ilíaca, en un mismo paciente que tiene una onda de tipo A. Vemos cómo va a cambiar la morfología de la onda de presión, siempre en el mismo instante, cuando el catéter va a avanzar desde la aorta ascendente hasta la aorta abdominal terminal, o sea, antes de la bifurcación ilíaca. Y cómo esto evidencia ondas de la reflexión de ondas, lo que podríamos decir cuyo sitio efectivo está cerca de la aorta abdominal terminal, donde se bifurcan las ilíacas. Algo de interés puede ser entender qué ocurre con la morfología de la onda de presión arterial con noradrenalina, porque esto tiene implicancias clínicas. Fíjense a la izquierda la onda A, que es un paciente al cual se le está administrando noradrenalina. Existe una onda refleja temprana en sístole, lo cual aumenta la presión sistólica y por ende el aumento de trabajo del ventrículo izquierdo, disminuyendo la eficiencia del mismo. Al lado, una onda B, en un caso sin noradrenalina, donde ocurre una reflexión tardía, o sea, en diástole, lo que permite aumentar la presión arterial diastólica y aumentar la perfusión coronaria. ¿Cuál es la implicancia clínica? Aunque la noradrenalina va a normalizar la presión arterial media, que muchas veces es nuestro objetivo terapéutico, simultáneamente aumentó los fenómenos de reflexión, incrementando la carga del trabajo del ventrículo izquierdo y por lo tanto empeorando el rendimiento del ventrículo izquierdo en pacientes con shock séptico. El momento de cierre de la válvula aórtica reflejado por la onda dícrota de la onda de presión arterial va a depender de cuán rápido sea la velocidad de propagación de la onda de pulso. Si ustedes se pueden fijar en este gráfico, donde dice situación balanceada en la primera, una onda dícrota que no se encuentra, como decimos habitualmente, muy caída. Sin embargo, cuando existe una marcada vasodilatación como la vasoplegia, esta onda dícrota se encuentra en la parte más inferior de la diástole, o sea, en diástole tardía, y puede estar reflejando la velocidad de la onda de pulso en un paciente con marcada vasodilatación. La inversa, en un paciente que tiene una marcada rigidez, donde esa onda de pulso es mucho más rápida, se refleja más rápidamente y se monta en la onda anterógrada, en la sístole precoz, perdón, en la sístole tardía o en la diástole precoz. En este caso, si ustedes pueden ver el ejemplo A, cómo está caída la onda dícrote, onda dícrota, diástole tardía, donde ocurre una marcada vasoplegia. En el ejemplo B, qué es lo que ocurre con la onda dícrota luego de la administración de noradrenalina. La onda dícrota ya aparece en otro momento de la caída diastólica, y si en la misma situación suspendemos la noradrenalina, observen cómo la onda dícrota se cae un poco
en una situación similar a la que ocurría en el ejemplo A. La presión arterial representa la suma de tres formas de energía que actúan sobre la sangre dentro de la vasculatura. O sea, son la energía elástica, cinética y gravitacional. O sea que la verdadera fuerza que desplaza los fluidos es la diferencia en la energía total que existe entre dos puntos. Y esta energía total está dada por la sumatoria de los tres componentes de energía que acabamos de mencionar: elástica, gravitacional y cinética. La energía elástica es el componente más importante. Se relaciona con el estiramiento de las estructuras elásticas vasculares ejercida por el volumen que contiene. Los conceptos muy importantes a recordar son el de elastancia y complacencia o compliance. Recordemos que la resistencia al estiramiento de una estructura se denomina elastancia y la facilidad con la que se estira la denominamos compliance. Las paredes elásticas de las grandes arterias se distienden y almacenan energía en sístole, y durante la diástole estas paredes se retraen y liberan esta energía impulsando la sangre hacia adelante y manteniendo la presión diastólica, en lo que llamamos el efecto Wien-Kessel o de reservorio elástico. La palabra Wien-Kessel, de origen alemán, significa cámara de aire o cámara elástica. Como muestra el gráfico, en las antiguas bombas que se usaban para extinguir incendios, los bomberos accionaban una bomba manual que generaba flujo intermitente y pulsátil. Este flujo entraba en una cámara de aire comprimido y la cámara actuaba como un amortiguador elástico, y por lo tanto el resultado era un flujo constante y continuo que salía por la manguera. La energía cinética es la segunda fuerza que se relaciona con la velocidad de flujo sanguíneo. Normalmente no contribuye con más de un 3% a la presión arterial. Y recordemos que en venas y en la arteria pulmonar esta energía cinética es importante porque la velocidad de flujo sanguíneo es igual que en las grandes arterias, pero su energía elástica es menor. Esta energía cinética es la que está asociada al movimiento de sangre relacionado con la masa y velocidad de la misma. Por lo tanto, es directamente proporcional a la densidad de la sangre y la velocidad del flujo. Representa una fracción muy pequeña de la energía total en condiciones normales, menos del 3% de la energía total en la aorta. Sí se vuelve más relevante en situaciones donde aumenta la velocidad, como estenosis valvulares, grandes vasos proximales durante la eyección y estados de alto gasto cardíaco. Y la importancia clínica que tiene, que generalmente es despreciable en la medición clínica de presión arterial, y explica por qué la presión medida con un catéter cuya punta está orientada al flujo puede ser ligeramente mayor que la presión lateral verdadera. La energía gravitacional es la energía potencial debida a la altura de la columna de sangre en relación con un punto de referencia, generalmente la aurícula derecha. Por lo tanto, si colocamos un transductor 10 centímetros por debajo de lo que llamamos eje flebostático, o sea, a la altura de la aurícula derecha, puede sobreestimar la presión arterial en 7 milímetros de mercurio. Y si el transductor lo colocamos 10 centímetros por encima de este eje, o sea, a la altura de la aurícula derecha, puede subestimar la presión arterial media en 7 milímetros de mercurio. Haciendo un raconto de lo que reflejan las energías elástica y cinética en la medición de presión, observen este gráfico y fíjense que la medición de presión en un vaso con una región aneurismática, como puede ser lo que expresa la dilatación que ocurre en este conducto, y vemos que las presiones medidas con tubos llenos de líquido orientados hacia el flujo miden energía elástica y cinética, en tanto que los tubos con la abertura perpendicular al flujo solo miden la presión lateral, o sea, lo que es la energía elástica.
Se asume que la pérdida de energía por resistencia, reflejado en el gráfico por la línea punteada de color marrón, es mínima. En el caso del tubo A orientado hacia el flujo, muestra una presión mayor que el tubo que mide presión lateral porque incluye la energía cinética. En el B podemos ver que el diámetro del vaso es mayor y la velocidad de flujo es más lenta. La energía cinética se convierte en energía elástica y la diferencia entre los tubos número 3 y número 4 es mucho menor que la que ocurre entre los número 1 y número 2. La ley, o mejor dicho, ecuación de continuidad, es la expresión matemática del principio de conservación de masa para fluidos de tipo incompresibles. Indica que el caudal que ingresa a un conducto debe ser igual al que sale, o sea, el flujo de entrada igual al de salida. La relación clave de esta ecuación es inversamente proporcional, o sea que si el área de una tubería disminuye, como el que ocurre con el extremo distal de una manguera, con una boquilla, la velocidad del fluido aumenta necesariamente para que el caudal se mantenga constante. Bueno, acá pueden observar qué es lo que ocurre con el flujo en una manguera cuando el extremo distal de la misma está liberado y cuando uno ocluye con el dedo, cómo la velocidad se modifica de manera tal que el caudal se mantenga constante. Recordemos que a la hora de medir presiones utilizamos transductores de presión que convierten una señal mecánica en una eléctrica. Entonces es necesario recordar que cuando usamos estos dispositivos debe tenerse en cuenta tres factores claves: la calibración, el seteo del cero, o sea, el cero de referencia, y la nivelación. Hoy en día la calibración se efectúa aplicando un voltaje de referencia estandarizado al circuito del transductor. ¿Y qué es el seteo del cero? O sea, darle el cero como habitualmente se dice. Lo que hacemos simplemente es sustraer la presión atmosférica del sistema de medición. Recordemos que lo que medimos habitualmente son presiones relativas y no presiones absolutas. Veamos ahora la importancia de la colocación de los transductores. ¿Dónde debemos colocar un transductor? Y ya lo dijimos, a la altura del eje flebostático, o sea, anatómicamente coincidiría con el nivel de la presión de aurícula derecha, donde habitualmente decimos que es de 0 milímetros de mercurio. Y que generalmente lo localizamos en la intersección de la línea medio axilar y el cuarto espacio intercostal. Observen esta analogía donde tenemos un transductor, tenemos un cilindro lleno de un fluido, tenemos un display gráfico donde se refleja el valor de la presión y tenemos un catéter que va a estar introducido en ese dispositivo lleno de fluidos y la altura que tiene este catéter dentro del dispositivo. En el primer ejemplo, el ejemplo A, ¿cuál será la presión? En este caso reflejada en centímetros de agua y es de 20 centímetros de agua. Fíjense que en el ejemplo A, la altura del catéter dentro de este cilindro con fluidos es la misma que la altura donde se encuentra el transductor. En el ejemplo B, vemos que el catéter está en el fondo del cilindro, pero el transductor se encuentra a la misma distancia que en el ejemplo A. O sea, a 20 centímetros de la superficie de este cilindro, y la presión reflejada en el display es de 20 centímetros de agua. En el ejemplo C, el transductor está a la altura
del nivel, o sea, en la superficie de este dispositivo con fluidos, y observen que el catéter está a la mitad del cilindro. Y el valor de presión es de 0 centímetros de agua. Y vamos al último ejemplo, el ejemplo D, donde el catéter está en la mitad de este cilindro, pero el transductor se encuentra, por así decirlo, en el fondo del cilindro. Y el valor de presión es de 40 centímetros de agua. O sea, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que el valor de la presión va a depender de la altura del transductor. Como ven, el valor de la presión está dado por la altura del transductor con respecto a este cilindro lleno de fluidos. Recordemos que cualquier dispositivo que traduzca presiones debe tener algunas características, entre ellas lo que denominamos respuesta dinámica, que está constituida por la frecuencia de resonancia y el coeficiente de damping. Observen este ejemplo. La respuesta dinámica es la capacidad del sistema catéter transductor y de la tubuladura para reproducir fielmente los cambios abruptos, rápidos de presión que ocurren en el sistema que se está midiendo, en este caso en una arteria. Un sistema con buena respuesta dinámica reproduce con precisión tanto la forma como la amplitud de la onda de presión, en este caso presión arterial, y la respuesta dinámica va a estar determinada por dos parámetros físicos: la frecuencia natural y el coeficiente de damping. En el ejemplo que estamos observando es el de una pelota de tenis, por ejemplo, que está rebotando en un piso determinado. Una pelota rebota en un piso que tiene determinadas características. Entonces, la frecuencia natural nos va a reflejar cuánto tarda el sistema en volver a su situación de reposo cuando éste es perturbado. Y el coeficiente de damping, o también denominado factor de amortiguación o de amortiguamiento, es la resistencia del sistema a las oscilaciones. Y va a representar cuánto se amortiguan, o por así decirlo, se frenan las oscilaciones del sistema después de una perturbación. En el ejemplo de la pelotita de tenis, esta va a rebotar tantas veces dependiendo de las características del piso. No es lo mismo cuánto va a rebotar en un piso de cemento como puede ser en un piso de césped o si hay arena. O sea, va a rebotar más o menos dependiendo de las características del suelo. ¿Cómo determinamos la frecuencia de resonancia y coeficiente de damping, o sea, esta respuesta dinámica, a la cabecera del paciente? Es muy simple. El dispositivo de lavado continuo que tiene el transductor se acciona, se presuriza el sistema y se suelta bruscamente. Por lo tanto, se va a traducir esa señal mecánica en una señal eléctrica y podemos ver una onda cuadrada perfecta a la izquierda que denominamos damping o amortiguamiento ideal. En la del medio vemos que tiene una caída exponencial, por lo tanto hablamos de overdamping, y esto puede estar reflejando que puede haber aire, coágulos, etcétera, en la tubuladura. Y el underdamping es lo contrario. Fíjense que cuando se acciona el sistema de lavado continuo, rebota unas cuantas veces y por eso se dice que tiene underdamping. Esto se puede ver en pacientes que tienen tubuladuras muy largas, muchas conexiones, o el paciente se encuentra muy hiperdinámico, se encuentra taquicárdico y da estas características. Bueno, acá tenemos una foto de la vida real, en este caso es de un catéter en la arteria pulmonar, y vean cómo se forma, se puede reflejar una onda con un amortiguamiento ideal, con una respuesta dinámica ideal. Por lo tanto, la señal mecánica del transductor se va a reflejar en una adecuada señal eléctrica, refleja la adecuada morfología de la onda. Para adentrarnos un poco en
En lo que es la presión de perfusión tisular y el concepto de presión crítica de cierre, recordemos que muchas veces hacemos una analogía entre lo que es la hidráulica y los circuitos eléctricos. Y esto constituiría un sistema lineal que lejos está de reflejar la realidad de lo que ocurre en la circulación del ser humano, dado que no se comporta como un sistema lineal. Por lo tanto, iremos viendo algunas definiciones, algunos conceptos. ¿Qué es la presión crítica de cierre? Recordemos que a medida que disminuye el diámetro de los vasos arteriales y para un mismo tono vasomotor, esta tensión activa puede promover el colapso de los mismos dependiendo de la presión intraluminal. Esto se ha dado en llamar o se comporta como un resistor de Starling, lo puse entre signos de interrogación, porque el resistor de Starling inicialmente, cuando fue concebido, las paredes de esta tubuladura eran muy laxas, muy finas, o sea que en realidad la presión dentro del circuito, la diferencia de presión que existía entre el extremo proximal y el distal de este circuito iba a depender mucho de la presión externa. Y acá estamos hablando que puede depender mucho del tono vasomotor. Obviamente que puede depender de la presión externa y comportarse como un resistor de Starling. Pero la importancia del tono vasomotor la quiero resaltar. La presión de perfusión tisular es la presión arterial medio menos la presión crítica de cierre. Y recordemos que existen dos tipos de resistencias separadas, pero en serie en la circulación. Por encima de la presión crítica de cierre, las denominadas resistencias arteriales, y por debajo de la presión sistémica media, las resistencias venosas. Entonces, esto constituye la denominada cascada vascular, o sea, entre la presión crítica de cierre y la presión sistémica media, se constituye esta cascada vascular que explicaría por qué el flujo sanguíneo periférico puede variar ampliamente entre diferentes tejidos a pesar de compartir una presión arterial central común. O sea, esto refleja las cambiantes demandas metabólicas. En el modelo de la cascada, la presión crítica del lecho vascular local, actúa como la presión de salida efectiva para el flujo anterógrado, aumentando para limitar el flujo de entrada o disminuyendo para aumentar el flujo local. Esto también explicaría por cómo la perfusión orgánica puede mantenerse en un nivel suficiente para sostener la función metabólica local, incluso cuando la presión arterial disminuye, siempre que la presión arterial permanezca por encima de este umbral y persista un gradiente, o sea, el gradiente entre presión arterial media y presión crítica de cierre, que se denomina presión de perfusión tisular. ¿Qué es lo que ocurre en situaciones de hipoflujo? En un lecho vascular totalmente dilatado, o sea, vasodilatación máxima, la presión crítica de cierre disminuye hasta valores cercanos a la presión venosa. Por lo tanto, se elimina este efecto de cascada vascular. Y en condiciones fisiológicas, el flujo sanguíneo regional estará estará regulado por las demandas metabólicas locales que modulan el tono vasomotor arteriolar y de este modo ajustan la presión crítica de cierre. En situaciones de hipotensión profunda, como puede ocurrir en hipovolemia o falla de bomba, la descarga simpática que se genera en ese momento aumentará la presión crítica en lechos no vitales a través de la vasoconstricción arteriolar, lo que generará una redistribución de flujo hacia órganos vitales. En tanto que en vasoplegia, la disfunción autonómica que va a estar dada por la internalización de los receptores simpáticos, la liberación masiva de óxido nítrico, generarán un impedimento de descarga simpática, impiden que la descarga simpática aumente efectivamente esta presión crítica de cierre y de esta manera pueden abolir la capacidad de redistribuir el flujo. Por lo tanto, en vasoplegia, la presión crítica de cierre se aproxima a presión sistémica media.
o incluso a valores menores. De esta forma, abolirán la cascada vascular, haciendo que el flujo ya dependa linealmente de la diferencia entre presión arterial media y presión venosa. Y de este modo, obviamente, se pierde la capacidad de autorregulación. Entonces, a diferencia de los estados agudos de bajo flujo, en los cuales la presión arterial media disminuye y la presión crítica de cierre permanece sin cambios, esta pérdida del tono vascular, del tono arteriolar en el músculo liso, que ocurre en la sepsis, va a generar también una disminución tanto en la presión arterial media como en la presión crítica de cierre. Entonces, la presión crítica de cierre puede igualarse a la presión sistémica media y se vuelve inefectiva, como habíamos dicho en un principio, esta cascada vascular. Integrando el concepto de cascada vascular en un modelo guytoniano, provocando la partición de gradientes de presión a través de la circulación, podemos repetir lo que dijimos hace un instante, que no existe un modelo de circulación lineal, o sea que el flujo esté determinado por la diferencia de presión arterial media, la PVC, y las resistencias periféricas. Cuando digo PVC, estoy queriendo decir también presión de aurícula derecha. La presión arterial media disminuye de las arterias centrales hasta la presión crítica de cierre, definiendo la cascada vascular, donde el flujo se va a tornar independiente de la presión aguas abajo, o sea, lo que se denomina el lago inferior, en términos de cascada vascular, haciendo una analogía con la hidráulica. Luego, la presión caerá desde presión media de llenado sistémico, presión sistémica media, a través de las vénulas, venas, hasta llegar a las venas centrales. Por lo tanto, el retorno venoso es el gradiente de presión mejor dicho, el retorno venoso está dado por esta diferencia de presión entre presión sistémica media y la presión de aurícula derecha. Entonces, este gradiente presión crítica de cierre, presión sistémica media, refleja el comportamiento de la dinámica de la cascada vascular, permitiendo una evaluación un poquito más detallada de las resistencias vasculares más allá de los parámetros hemodinámicos globales. Ahora, trasladar la fisiología de la cascada vascular a la práctica clínica requiere prestar mucha atención a los determinantes del flujo local y la perfusión a través de los diferentes territorios vasculares. Esto es más crítico, por ejemplo, en situaciones como el shock séptico, donde la presión crítica frecuentemente está reducida. A la cabecera del paciente, muchas intervenciones que afectan a la presión arterial media, el comportamiento de la presión arterial media, pueden simultáneamente modificar la presión crítica de cierre o la presión sistémica media. Por lo tanto, cualquier decisión terapéutica debe tener en cuenta, debe enfocarse en restaurar y mantener la integridad de la cascada vascular, o sea, diferencia entre presión crítica y presión sistémica media, mientras simultáneamente debemos mantener un valor de presión arterial media lo suficientemente elevado para ampliar o mantener la presión de perfusión tisular y asegurar el flujo sobre la cascada vascular. Observen que la altura de la cascada representa la magnitud de la presión crítica de cierre. O sea que en términos circulatorios la presión aguas arriba corresponde a la presión arterial, que operacionalmente estaría representada por la presión arterial media. La presión de salida corresponderá a la presión crítica, la presión sistémica media o la presión venosa, dependiendo de cuál sea más alta, de cuál sea mayor. Por lo tanto, a medida que aumenta la demanda metabólica local, los tejidos disminuyen de manera retrógrada el tono vasomotor de sus arteriolas aferentes,
reduciendo así su presión crítica local y aumentando el flujo. Esto en situaciones de normalidad. Pero en situaciones patológicas, como lo que ocurre en algunos tipos de shock, la presión crítica de cierre a menudo está reducida. En la práctica clínica, ya habíamos dicho, muchas intervenciones afectarán la presión arterial media y también la presión crítica de cierre, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones fisiológicas para poder mantener una presión de perfusión tisular adecuada. La autorregulación falla cuando la presión arterial se aproxima a la presión crítica, cayendo por debajo del límite de autorregulación inferior del tejido. Por encima de este punto, la cascada vascular estabiliza la presión de salida efectiva, mientras que, bueno, los diferentes sistemas de regulación, el sistema de varoreceptores mantiene una presión de entrada adecuada. Esto es como una doble estabilización que hace que la cascada vascular sea independiente de la variabilidad de presión arterial y de flujo, tratando de mejorar y adaptar la regulación del flujo local. Entonces, ¿qué puede ocurrir en distintos tipos de shock? Por ejemplo, en hipovolemia. La autorregulación va a fallar cuando la presión arterial disminuye por debajo del límite autorregulatorio inferior del tejido, en tanto que la presión crítica se mantenga elevada debido a esa descarga simpática compensatoria que reduce críticamente el gradiente de presión de perfusión, o sea, diferencia entre presión arterial y presión crítica. Y hay un contraste con la sepsis y la vasoplegia, en el shock distributivo. En sepsis, tanto la presión arterial como la presión crítica de cierre disminuyen simultáneamente por el pérdida del tono vasomotor. Y cuando la presión crítica se aproxima a la presión sistémica media, se colapsa la cascada vascular. Si utilizamos el ejemplo de cascada vascular no solo para la interpretación fisiológica de lo que ocurre con la perfusión tisular en los diferentes tejidos de acuerdo a sus demandas metabólicas y lo que ocurre en los diferentes tipos de shock, podemos utilizarlo para entender algunas decisiones terapéuticas como el uso de drogas vasopresoras en el shock. Por ejemplo, la noradrenalina puede mejorar la perfusión solo cuando eleva la presión crítica de cierre y en cierta manera la aleja de la presión sistémica media, restableciendo de esta forma la cascada vascular. Mientras que la presión arterial media aumenta lo suficiente por encima de una nueva presión crítica de cierre. O sea que entonces no basta con subir solamente la presión arterial media, no alcanza. Lo que tiene que hacer una droga vasopresora es como recrear el salto de la cascada para que haya una presión crítica de cierre mayor que una presión sistémica media, para que el flujo vuelva a ser independiente de la presión venosa. Por lo tanto, los efectos de las drogas vasopresoras sobre la presión arterial media y la presión crítica pueden ser desiguales. En algunos pacientes, en algunas situaciones, tanto la presión arterial como la presión crítica pueden aumentar, elevando la presión crítica de cierre lo suficiente como para mantenerse por encima de la presión sistémica media y restaurar ese gradiente de presión, o sea, la cascada vascular. Entonces, al restaurarse estos umbrales de autorregulación, restaurarse la cascada vascular y mejorar la perfusión tisular, que esto también se demostró en muchos estudios, esto puede ser consistente con lo que se denomina no sé si denominarlo un fenotipo, pero al menos una situación donde hay pacientes que son respondedores a la cascada vascular. O sea, no solo hay pacientes que responden a los fluidos, también hay pacientes que responden a la presión y hay pacientes que responden a la cascada vascular cuando se le intenta restaurar.
En la práctica clínica, la presión crítica de cierre se puede estimar. Acá les muestro un gráfico, un clásico de Jacinta Mas, del año 2012, publicado en el año 2012, donde se establece una relación entre gasto cardíaco y presión venosa central en una curva de retorno venoso y entre el gasto cardíaco y la presión arterial en una curva de eyección ventricular para un paciente individual. En este modelo, lo que hicieron los autores es modificar con PIP diferentes niveles de presión y ver cómo se comportaba el gasto cardíaco a medida que aumentaba la PIP y cómo se comportaba la presión arterial. Luego se hacía una extrapolación hacia la intercepción de flujo cero, que se observa claramente en las abscisas, y esto conduce a la presión media, a la presión sistémica media para la curva de retorno venoso y la presión crítica de cierre para la curva de sección ventricular. Y lo que queda entre esos dos puntos es la cascada vascular. Todas estas cuestiones fisiológicas que tienen tremenda importancia a la hora de evaluar la perfusión tisular, tener en cuenta algunas decisiones terapéuticas, se han llevado a la práctica clínica y hay algunos trabajos que han intentado demostrar qué ocurre con la presión de perfusión tisular, por ejemplo en sepsis, y cuál es su comportamiento y bueno, si esto tiene impacto sobre algunos puntos como puede ser mortalidad. Estos autores utilizaron variables hemodinámicas muy simples, era una gran cantidad de pacientes sépticos, utilizaron la presión arterial y el gasto cardíaco lo estimaban a través de la multiplicación de la frecuencia cardíaca por la presión del pulso. ¿Qué hacían? Calculaban de esta forma una regresión lineal en bloques de 3 horas. O sea, tomaban estos valores, presión arterial media, frecuencia cardíaca y presión del pulso durante periodos de 3 horas, ventanas de 3 horas. Tenían que tener ciertas características, como después debe decir, y la intersección de la recta con el eje Y, cuando el flujo teórico es cero, definía la presión crítica de cierre. Bueno, realizaron una estratificación de riesgo y resultados encontraron lo que ellos definían como umbrales óptimos, una presión crítica de cierre de 42 milímetros de mercurio y una presión de perfusión tisular de 38 milímetros de mercurio. Este es el gráfico adaptado mediante la ayuda de la inteligencia artificial, donde los autores hacían la regresión lineal en una ventana de 3 horas con las diferentes variables hemodinámicas que mencioné y cómo llegaban a estimar la presión crítica de cierre. Ellos definieron un grupo de mayor riesgo, de máximo riesgo, como aquellos que tienen una presión crítica de cierre menor de 42 milímetros de mercurio y una presión de perfusión tisular menor de 38 milímetros de mercurio. Este grupo tenía mayor mortalidad y mayor incidencia de lesión renal aguda. En tanto que el grupo de mínimo riesgo, definido como una presión crítica de cierre mayor de 42 milímetros de mercurio y una presión de perfusión tisular mayor de 38 milímetros de mercurio, tenían menor mortalidad y menor riesgo de lesión renal aguda. Entonces concluían que se requería tener tanto una presión de perfusión tisular como presión crítica de cierre elevadas para obtener el mayor beneficio terapéutico, el mayor beneficio de supervivencia. En este trabajo nos podemos hacer algunos planteos. Por ejemplo, ¿realmente es verosímil desde el punto de vista fisiológico? Entendamos algunas cuestiones. Resistencia, por ejemplo. Este modelo pretende que las resistencias vasculares sistémicas permanezcan constantes durante 3 horas consecutivas, cosa que hizo que se descartaran prácticamente el 50% de los pacientes. Por lo tanto, las modificaciones del tono vascular minuto a minuto modifican esta asunción de linealidad.
Y otro punto es el sesgo de selección. Bueno, lo dije hace un instante. Se eliminaron todas las ventanas que no tuvieran una buena correlación lineal, de modo tal que se descartaron más del 50% de las mediciones. O sea que esto es una consideración que se puede hacer con respecto a este trabajo. Ya finalizando, me parece oportuno resaltar la relación que existe entre presión de perfusión y flujo y el fenómeno de autorregulación. Observen cómo se da esta relación entre presión arterial y flujo para un determinado lecho vascular. La línea sólida gruesa está representando la relación entre presión y flujo, que describe el fenómeno de autorregulación del tono vascular para mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de las variaciones en la presión arterial. Las líneas rectas más finitas van a reflejar los cambios, las relaciones teóricas que existen en un instante entre presión arterial y flujo sanguíneo que se dan sobre esta curva de autorregulación. Y lo que están mostrando es cómo los cambios en el tono vascular, como estos cambios en el tono vascular desde vasoconstricción máxima en un extremo hasta vasodilatación máxima en el otro extremo, están explicando este fenómeno. Observemos que los puntos de intercepción a flujo cero, que es la presión crítica de cierre, también van a variar con los cambios en el tono vasomotor, de modo tal que la pendiente, que son las resistencias, es la intercepción a flujo cero, o sea, presión crítica de cierre, y que se irá modificando a medida que varía el tono vasomotor local. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Por lo